Cuba hoy está en modo de supervivencia debido a la pobreza de la mayoría de los habitantes que ven en la emigración la única solución a sus problemas. La inversión de más recursos en turismo que en la agricultura, viviendas, salud y educación empeoró el nivel de vida de millones de cubanos, mientras la inflación y los altos precios aumentaron la desigualdad. La situación económica y la represión provocaron que en 2 años alrededor del 4% de la población se marchó de la isla, un éxodo utilizado por el régimen para disminuir la tensión y recibir más remesas de los emigrados. Hasta ahora era así, pero una investigación del siglo XXI, un think tank dedicado a Cuba, estableció que el aumento de la emigración, paradójicamente, está acompañado de una disminución del envío de remesas. Resulta que las remesas no están reportando al régimen los ingresos que esperaba, por varios factores, entre ellos el fracaso de las llamadas MIPYMES, que llevó a muchos emigrados a sacar a sus familiares de la isla, en lugar de invertir en pequeños negocios. Como resultado, en 2023 las remesas cayeron el 3.31% con respecto al 2022 y solo totalizaron $1.972.056.000, equivalente a 46.93% menos que el 2019, año previo a la pandemia. El informe preparado por el economista Emilio Morales considera que los resultados son un verdadero parteaguas en la historia de los envíos de remesas a la isla, y una fuerte señal de alarma de que el país está perdiendo una de sus principales líneas de ingresos. En el 2023, se estima que la diáspora cubana desembolsó entre 1.800 y 2.200 millones de dólares para sacar del país a más de 200.000 cubanos. La fuga masiva de cubanos, además de no cumplir el cálculo del régimen de recibir más remesas, también es, según el experto, el proceso de descapitalización de recursos humanos más grande del país en toda su historia. Como conclusión, Morales establece que de nada sirvieron los gestos de la administración Biden para alentarlos a reemprender reformas. Ni siquiera con la eliminación del límite de remesas, el regreso de Western Union y el restablecimiento de los vuelos de líneas aéreas norteamericanas, el régimen fue capaz de volver a los índices de antes de la pandemia. Sus políticas restrictivas internas, agrega, no solo sepultaron sus principales industrias, también terminaron por descarrilar las remesas, por la falta de confianza en las MIPYMES y el hartazgo del exilio con el abuso del régimen contra su diáspora. El desastre del sistema no solo se refleja en el entierro de la industria azucarera, el colapso energético, del sistema de salud y de la industria turística, también es la potencial tumba de una de las pocas fuentes de ingresos de la economía. Una conclusión dramática del estudio es que la profundidad y extensión de la crisis bloquea todo margen para la sobrevivencia del régimen si insiste en su arcaico sistema totalitario. Es decir, que Cuba no podrá salir de ese pozo sin hacer reformas radicales, pero quienes tienen el poder político y represivo están paralizados hasta el punto de afectar lo que vendría siendo su gallina de oro, las remesas. Para seguir este tema y estar al tanto de otros relacionados con Cuba, con un enfoque diferente al oficial, puedes suscribirte al canal y apoyar con un like y con tus comentarios nuestro proyecto de información sin censura.